Mi esposa, la directora ejecutiva, $180 millones, todos recibieron una parte excepto yo. A la mañana siguiente, me llamó 170 veces. La noche en que la empresa de mi esposa anunció un fondo de participación en los beneficios de $180 millones, todos los ejecutivos en el salón de baile sonreían excepto yo. Al principio no estaba enojado. Estaba esperando. Esa era la parte humillante. Me senté cerca de la parte trasera del salón de baile en la reunión anual de Whitmore Group, una empresa de tecnología financiera que cotiza en bolsa con sede en Manhattan. Fuera de las ventanas del hotel, el aguanieve trazaba líneas plateadas en el cristal. Dentro, la sala brillaba con candelabros, champán, trajes a medida y la cálida confianza de personas que creían que el año había terminado exactamente como merecían. El director financiero se paró bajo las luces del escenario con una carpeta negra en sus manos. Whitmore Group cerró el año con $2.70 mil millones en ganancias operativas, anunció. La Junta ha aprobado un fondo de participación en los beneficios para toda la empresa de $180 millones. La sala estalló en aplausos. Aparecieron teléfonos debajo de las mesas. La gente abrió calculadoras. Alguien detrás de mí susurró que finalmente podría pagar su hipoteca. Otra persona dijo que iba a reservar un viaje a Italia antes de la medianoche. Miré hacia la mesa principal. Mi esposa, Claire Whitmore, estaba sentada en el centro. Tenía 38 años, era la directora ejecutiva de la compañía que su abuelo había fundado y que su padre había expandido hasta convertirla en un imperio nacional de servicios financieros. Llevaba un traje blanco, aretes de perla y la misma expresión serena que usaba en las llamadas de resultados cuando los analistas hacían preguntas diseñadas para hacer sudar a la gente. A su izquierda se sentaba su padre, Robert Whitmore, el presidente emérito. A su derecha se sentaba su hermano menor, Blake, vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa y un hombre cuya mayor habilidad profesional era haber nacido en la familia correcta. Blake me sorprendió mirándolo. Levantó su copa y me dedicó la más mínima de las sonrisas. Debería haberlo entendido. Entonces el director financiero comenzó a leer nombres. Los jefes de departamento recibieron 6 cifras. Los ingenieros senior recibieron bonificaciones lo suficientemente grandes como para cambiar su año. Los gerentes que yo había capacitado recibieron cheques que cubrirían la matrícula universitaria, renovaciones del hogar o el pago inicial de una casa en los suburbios. Asesoría tecnológica, Kevin Doyle, $128,000. Aplausos. Asesoría tecnológica, Serena Patel, $136,000. Más aplausos. Yo era el consultor principal de sistemas para el mismo grupo. Había pasado 3 años reconstruyendo la plataforma que generaba la mayor parte de los ingresos de comercio automatizado y gestión de riesgos de Whitmore. La plataforma se llamaba Orion. Enrutaba órdenes institucionales, modelaba la exposición, conciliaba posiciones y realizaba verificaciones de riesgo en tiempo real en varias líneas de negocio. A la compañía le gustaba describir a Orion como un producto de la innovación de Whitmore. Eso era técnicamente cierto solo si ignorabas el hecho de que yo había pasado casi una década construyendo la arquitectura antes de que Whitmore la licenciara. Esperé mi nombre. El director financiero llegó a la última página. Cerró la carpeta. Con esto concluyen los premios de participación en los beneficios de este año. Felicidades a todos y gracias por hacer de este nuestro año más fuerte hasta la fecha. La sala explotó de nuevo. Mi nombre nunca había sido mencionado, ni reducido, ni diferido, ni omitido de una categoría e incluido en otra. ¿Cero? No había recibido nada. Un ingeniero senior a 2 asientos de distancia dejó de aplaudir. Me miró y luego rápidamente miró hacia el escenario. Alguien más fingió revisar un mensaje de texto. Mantuve mis manos sobre mis rodillas. Al otro lado de la sala, Claire hablaba en voz baja con su padre. No me miró. Blake sí. Levantó su copa de nuevo. Sus labios se movieron sin sonido. De todos modos, supe lo que dijo. ¿Perdedor? Por un extraño segundo, toda la sala se quedó en silencio en mi cabeza. Recordé 3 años antes cuando Claire me había pedido que me uniera a Whitmore.
En ese momento, llevábamos casados 6 meses. Tenía mi propia pequeña consultoría de sistemas, Crossline Systems, y Orion ya estaba funcionando en 2 firmas de inversión regionales bajo licencia privada. Claire acababa de asumir el cargo de directora ejecutiva después de una brutal lucha por la sucesión dentro de su familia. La infraestructura de comercio heredada de Whitmore estaba fallando. 3 proyectos de modernización habían consumido casi $90 millones sin producir nada lo suficientemente estable como para implementarlo. Claire vino a mi oficina una tarde lluviosa sin un asistente, sin un conductor y sin la máscara de directora ejecutiva. Te necesito, había dicho. No la compañía. A ti. Su padre se había opuesto a ponerme en la nómina porque dijo que contratar al esposo de la directora ejecutiva como ejecutivo senior parecería nepotismo. Así que el compromiso fue un acuerdo de consultoría y licencia de 3 años entre Whitmore Group y Crossline Systems LLC, la compañía que yo poseía antes de nuestro matrimonio. Me llamarían consultor principal de tecnología en lugar de un directivo. Claire prometió que el título sería temporal. Cuando la junta vea lo que puedes hacer, arreglaremos la estructura, me dijo. Tendrás un verdadero asiento en la mesa. Le creí. Durante 3 años, trabajé como si la promesa ya se hubiera cumplido. Reescribí el motor de riesgo. Rediseñé el conducto de datos. Pasé noches en el suelo de una sala de servidores en Nueva Jersey porque una migración no podía fallar antes de que abrieran los mercados asiáticos. Entrené a los ingenieros de Whitmore. Escribí 7 versiones de la arquitectura de seguridad y negocié personalmente los requisitos técnicos con 2 socios bancarios que habían amenazado con retirarse. Orion se convirtió en la plataforma más rentable de la compañía. El informe anual de Whitmore atribuyó a la ejecución impulsada por la tecnología y los servicios de riesgo más del 70% de su crecimiento en beneficios. Y esa noche, en un salón de baile lleno de gente celebrando ese crecimiento, yo no existía. Cuando terminó la reunión, los ejecutivos subieron a una cena privada. No estaba invitado. Eso fue casi divertido. Me quedé solo en el pasillo mientras personas que me habían llamado Adrien durante años de repente se fascinaron por la alfombra. Una persona sí se detuvo. Megan Torres, una ingeniera junior de 24 años a la que había orientado durante sus primeros 6 meses, se acercó con 2 vasos de papel de café. Me tendió uno. Sé que esto suena estúpido, dijo, pero tiene que haber un error. Tomé el vaso. Gracias. Orion cargó con el año, dijo. Todo el mundo sabe que la mitad de los nuevos ingresos provinieron de cosas que tú construiste. No pueden darle una bonificación a todos en nuestro grupo y saltarte a ti. Miré el café. Pueden, dije. Acaban de hacerlo. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que quise decir. Lo sé. Miró hacia los ascensores. ¿Vas a hablar con Claire? El hecho de que usara el primer nombre de mi esposa en lugar de decir la directora ejecutiva me dijo cuán obvia se veía la situación desde fuera. Sí. Le devolví el café intacto. Ve a disfrutar de la noche, Megan. No voy a subir. Eso no fue un consejo. Estudió mi rostro, luego asintió. Tomé el ascensor privado al piso ejecutivo. La oficina de Claire estaba a oscuras excepto por la ciudad más allá de las ventanas. Estaba de espaldas a mí. No se giró cuando entré. Viniste, dijo. No fue el saludo de una esposa. Fue la frase inicial de una reunión. Necesito una explicación. Finalmente se giró. La Junta votó sobre el marco de elegibilidad. Eso no es una explicación. Tu acuerdo es con Crossline Systems. Eres un consultor principal externo, no un empleado de Whitmore ni un directivo corporativo. El programa de participación en los beneficios se aplica a empleados y directivos. La miré fijamente. Tú me pediste que aceptara esa estructura. Lo sé. Me dijiste que era temporal. Lo sé. Me dijiste que era la forma más limpia de evitar la apariencia de nepotismo mientras estabilizábamos Orion. Su expresión se tensó. Adrien, si me opuse. ¿A qué? ¿A excluirte? Pero firmaste el paquete final de la Junta.
Se quedó en silencio. Esa fue mi respuesta. Me acerqué más al escritorio. ¿Sabías que Blake presionó para ello? Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Por qué me preguntas eso? Saqué mi teléfono y reproduje un clip de audio de 23 segundos. La voz de Blake sonó por el altavoz, relajada por el alcohol y la confianza. Estaba hablando con dos amigos en un club privado la semana anterior. Realmente cree que estar casado con Claire lo convierte en familia. Le dije a papá que necesitábamos sacarlo del fondo. Que recuerde lo que es. Un contratista con una laptop. La grabación terminó. El rostro de Claire cambió. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Eso dolió más. Lo sabías, dije. Ella desvió la mirada. Blake estaba enojado por tu influencia en el lado tecnológico. Esa no fue mi pregunta. Exhaló lentamente. Sabía que estaba presionando con el tema. Y lo dejaste. Estaba tratando de mantener unida a la junta. Usándome como el voto barato. No hagas eso. ¿Hacer qué? Convertir esto en una prueba de matrimonio. Casi me río. Se convirtió en una prueba de matrimonio en el momento en que mi esposa vio a su familia humillarme en público y decidió que la armonía de la junta importaba más que decir la verdad. Su boca se tensó. Luego hizo algo que terminó con lo que quedaba entre nosotros. Abrió un cajón, sacó su chequera personal y escribió un número. Deslizó el cheque hacia mí. Toma esto. Miré hacia abajo. $640,000. Lo que sea que creas que deberías haber recibido, dijo, te estoy dando más del doble de lo que habría sido el premio técnico más alto. Durante varios segundos, no pude hablar. ¿Crees que esto se trata de la cantidad? Creo que estás herido. ¿Crees que estoy en venta? Eso no es lo que dije. No, es lo que escribiste. Empujé el cheque de vuelta. Su paciencia finalmente se quebró. Entonces dime qué quieres, Adrien. Miré a la mujer con la que me había casado. Durante 3 años, había puesto excusas por su ausencia. Lo había llamado presión. Lo había llamado responsabilidad. Me había dicho a mí mismo que una vez que terminara la lucha por la sucesión, una vez que la compañía se estabilizara, una vez que pasara el próximo trimestre, volveríamos a ser un matrimonio. Siempre había otro trimestre. Quería que estuvieras a mi lado antes de que tuviera que pedirlo. Su expresión se quedó inmóvil. Eso no es algo que pueda arreglar esta noche. No, asentí. No lo es. Saqué mi tarjeta de identificación del edificio de mi billetera y la coloqué en su escritorio. Luego dejé una carta de una página. Ella la miró. ¿Qué es eso? Mi renuncia a todas las funciones de asesoramiento, efectiva a las 6 de la tarde. Sus ojos se alzaron de golpe. No puedes hablar en serio. Lo estoy. Orión todavía necesita soporte. El soporte anual y la licencia de producción de Whitmore expiran a medianoche. El departamento legal recibió avisos de renovación en septiembre, octubre y nuevamente hace 12 días. El color desapareció de su rostro. Eso se renueva automáticamente. No. Se puso de pie. Adrien, nunca se ha renovado automáticamente. Yo había insistido en esa cláusula antes de casarnos. La compañía tenía custodia de código fuente, documentación de transición, procedimientos de recuperación de desastres y el derecho a ejecutar una versión de archivos simplificada si la licencia terminaba. Pero la ejecución algorítmica en vivo, el modelado de riesgo adaptativo y los controles de liquidación automatizados requerían una licencia anual activa de Crossline. El acuerdo no contenía una bomba. Contenía un límite, uno que Whitmore había ignorado porque la persona que lo hacía cumplir resultaba que dormía en la casa de la directora ejecutiva. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Claire. ¿Lo hice? ¿Cuándo? 3 avisos de renovación, 2 memorandos legales, un informe de riesgo. Tu hermano marcó el último como ruido administrativo. Ella cerró los ojos. Me volví hacia la puerta.
Adrien, espera. Me detuve pero no miré hacia atrás. No hagas nada esta noche. La frase me dijo que ella todavía no entendía. No estoy haciendo nada, dije. Por primera vez en 3 años, voy a dejar de hacer lo que nadie pensó que necesitaban pagar. Me fui. Para la medianoche, ya no era un consultor de Whitmore. Y para la apertura del mercado al día siguiente, todos entenderían la diferencia entre un sistema que poseían y un sistema que solo se les había permitido usar. Capítulo 2. El contrato que olvidaron. No fui a casa de inmediato. Durante casi 1 hora, conduje por Manhattan sin un destino, dejando que los semáforos decidieran dónde giraba. Mis manos estaban firmes en el volante. Eso me sorprendió. Había imaginado dejar a Claire 100 veces durante los peores meses de nuestro matrimonio. En esas discusiones privadas dentro de mi propia cabeza, siempre estaba furioso. Hacía las maletas dramáticamente. Exigía disculpas. Le decía todo lo que había hecho mal y la obligaba a escuchar. Cuando llegó el momento real, me sentí mayormente cansado. Nuestro apartamento ocupaba los 3 pisos superiores de un almacén convertido en Tribeca. Pertenecía a un fideicomiso familiar de Whitmore. Claire había contratado a un arquitecto para rediseñarlo después de que nos casamos. Piedra, acero, tela gris, iluminación de museo, lo suficientemente hermoso para una revista y casi imposible dejar una marca personal en él. Una vez compré una estantería de nogal para la sala de estar. Desapareció mientras yo estaba de viaje. Claire me dijo que el diseñador dijo que interrumpía la línea de visión. Ese recuerdo volvió cuando entré al apartamento después de la medianoche. Las luces estaban apagadas. Claire todavía estaba en la cena ejecutiva o en la oficina. Fui directamente a mi estudio. A diferencia del resto del apartamento, esa habitación todavía se parecía a mí. Había libros de programación con lomos agrietados, un viejo teclado mecánico, 2 aviones a escala que mi padre había construido conmigo cuando era niño y un termo de acero inoxidable abollado que había llevado desde la escuela de posgrado. Hice 2 maletas, ropa, documentos personales, la vieja laptop que usaba para los asuntos de Crossline, una fotografía enmarcada de mis padres, mis cuadernos. No tomé nada comprado por Claire o su familia. En el escritorio había una fotografía de nuestra boda. Claire se reía en ella, no sonreía para una cámara. Riendo. Recordé el chiste que lo causó. El padrino había olvidado el anillo durante 3 segundos completos, y Claire había susurrado, este matrimonio está comenzando de una manera muy organizada. Solía creer que conocía cada versión de ella. La mujer de la fotografía se sentía como alguien que había conocido hace mucho tiempo. Dejé mi anillo de bodas en el escritorio junto a la foto. Luego escribí 4 palabras en un bloc de notas. No puedo hacer esto. Firmé con mi nombre. A la 1:12 de la madrugada, me registré en un hotel en Brooklyn con mi propio nombre. Apagué mi teléfono personal y lo puse en la caja fuerte de la habitación. Luego abrí mi laptop de Crossline. Lo primero que hice fue nada. Esa distinción importaba. Orion no había sido diseñado para castigar a Whitmore si me iba. Había sido diseñado para proteger a los clientes si un operador con licencia perdía la autoridad para usar módulos propietarios. El acuerdo era preciso. Whitmore era dueño de sus datos de transacciones, información de clientes, interfaces personalizadas y flujos de trabajo internos. Crossline era dueño del motor preexistente, las bibliotecas de modelado adaptativo, el marco de seguridad y el servicio de licencias que autorizaba el uso en producción en vivo. Si la licencia anual expiraba, Orion no borraba un byte. No corrompía datos. No apagaba servidores. Entraba en modo seguro de cumplimiento. Las posiciones existentes podían ser vistas y conciliadas. Los registros históricos permanecían accesibles. Los flujos de trabajo manuales de emergencia permanecían disponibles. Pero el sistema no crearía nuevas órdenes algorítmicas ni ejecutaría modelos adaptativos en vivo sin una autorización de producción válida. Eso no era venganza. Ese era el contrato. A las 12:01 de la noche, la licencia de Whitmore expiró. A las 12:06,
el servicio de licencias envió el aviso de expiración estándar al Departamento Legal de Whitmore, a Operaciones de Tecnología, a Cumplimiento y a la oficina de la directora ejecutiva. A las 12:09, alguien de Operaciones de Tecnología intentó validar un token antiguo. El servidor lo rechazó. A las 12:17, llegó otra solicitud. Rechazada. A las 12:43, el buzón de soporte automatizado de Crossline recibió un mensaje urgente de un ingeniero de Whitmore pidiendo una anulación. No había anulación, no sin una licencia firmada. No respondí. Mi contrato había terminado. Esa fue la primera noche en años que dormí 7 horas ininterrumpidas. Me desperté a las 8:41 de la mañana. Por unos segundos, no recordaba dónde estaba. Luego vi el techo desconocido, la silla del hotel con mi chaqueta encima y la pálida luz de invierno que se filtraba por las cortinas. El mercado abriría en 49 minutos. Pedí café y huevos. A las 9:13, las cadenas financieras comenzaron a informar que Whitmore había retrasado el inicio matutino de la ejecución automatizada en varias plataformas institucionales debido a un problema de autorización de tecnología. Esa frase duró 11 minutos. A las 9:24, un reportero en un canal financiero dijo que varios clientes bancarios habían sido pasados a ejecución manual porque el motor de riesgo en vivo de Orion no estaba disponible. A las 9:30, Whitmore abrió con una caída del 6%. A las 9:34, había caído un 11%. A las 9:42, se activó una suspensión por volatilidad. La presentadora de televisión dejó de sonreír. Lo que estamos escuchando, dijo, es que esto no es una interrupción convencional. Los datos están intactos, pero las funciones clave en vivo parecen no estar disponibles a la espera de un problema de licencia o autorización. Ese fue el momento en que supe que alguien en el departamento legal finalmente había leído el contrato. La acción reabrió y volvió a caer. Para las 10:15, Whitmore había caído un 18%. La compañía emitió un comunicado diciendo que estaba trabajando para restaurar la funcionalidad completa y no esperaba ninguna pérdida de activos de los clientes. Esa redacción fue cuidadosa. Los activos de los clientes estaban a salvo. El problema era la confianza en los ingresos y el hecho humillante de que una de las compañías de tecnología más celebradas de Wall Street había permitido que la licencia de producción de su plataforma más rentable expirara porque nadie quería tratar seriamente con el consultor que casualmente estaba casado con la directora ejecutiva. Bebí mi café lentamente. A las 10:37, saqué mi teléfono personal de la caja fuerte y lo encendí. Vibró tan fuerte contra el escritorio que tuve que agarrarlo antes de que se cayera. Llamadas perdidas, mensajes, correos de voz, más llamadas perdidas. La pantalla necesitó varios segundos para terminar de cargar. Claire había llamado 43 veces. Blake había llamado 12. Robert Whitmore había llamado 7. El consejero general había llamado 5. 2 miembros de la Junta habían llamado directamente, lo que me dijo que la situación había ido mucho más allá de las operaciones de tecnología. El primer mensaje de Claire había sido enviado a las 12:14 de la noche. Adrien, llámame. La licencia está rechazando la autenticación. A las 12:31, necesitamos una extensión temporal esta noche. Por favor, responde. A la 1:08, sé que estás enojado. No mezcles nuestro matrimonio con la compañía. Me quedé mirando ese durante mucho tiempo. A las 2:22, olvida lo que dije. Por favor, llámame. A las 4:17, mi padre ya sabe. La Junta sabe. Solo dime qué necesitas. A las 6:51, lo siento. A las 8:04, Adrien, te lo pido como tu esposa. Por favor, no desaparezcas. A las 9:39, 2 minutos después de la primera suspensión de cotización. Por favor. Bloqueé el teléfono. No había satisfacción en ello. Había esperado que las llamadas se sintieran como justicia. En cambio, se sentían como evidencia de cuán completamente había fracasado nuestra relación. Mi esposa había necesitado una crisis de mercado antes de poder decir, por favor, sin adjuntarle una negociación. A las 11:03, sonó la línea de negocios de Crossline.
Respondí porque el número pertenecía a la consejera general de Whitmore, Diane Mercer, no a Claire. Adrien, dijo, estoy llamando en mi capacidad como consejera de Whitmore Group. Entendido. Primero, necesito hacer una pregunta muy directa. ¿Has tomado alguna medida para deshabilitar, dañar, alterar o interferir con los sistemas de Whitmore desde que te fuiste? No. ¿Has accedido a la infraestructura de producción de Whitmore desde las 6 de la tarde de ayer? No. ¿Has revocado alguna credencial activa? No. Hizo una pausa. Entonces, la restricción actual es únicamente el resultado de la expiración de la licencia. Sí. ¿Puedes documentar eso? Todo está registrado. Otra pausa. Su voz cambió ligeramente, menos adversarial, más cansada. Revisé el acuerdo a las 3 de esta mañana. También encontré tus avisos de renovación. Supuse que lo harías. Hay gente aquí que creía que la licencia continuaba automáticamente mientras existiera la relación de consultoría. No era así. Lo sé ahora. Miré hacia el East River. Diane, no estoy reteniendo datos de la compañía. No les estoy bloqueando el acceso a nada que posean. No me estoy negando a un deber contractual existente. La licencia expiró. Entiendo tu posición. Eso sonó doloroso. Ha sido una noche larga. Casi sonreí. ¿Qué quiere la compañía? Una licencia de emergencia temporal mientras las partes negocian. No. Ella no reaccionó. ¿Qué considerarías? Una solicitud por escrito de un comité independiente de la Junta, no de Claire, Blake o Robert. El pago de todas las facturas pendientes de Crossline. El reconocimiento por escrito de la propiedad de Crossline de los módulos centrales licenciados. Ningún intento de condicionar el pago a mi matrimonio, y cualquier licencia de emergencia sería limitada en tiempo, limitada en alcance y con un precio de tarifa de emergencia. Diane se quedó en silencio. Esa es una respuesta muy específica. Tuve 3 meses para pensar en ello mientras su departamento legal ignoraba mis avisos de renovación. Una pregunta más. ¿Estás dispuesto a volver como consultor? No. ¿Como ejecutivo? No. ¿Como esposo de Claire? Miré mi mano izquierda. La marca pálida donde había estado mi anillo todavía era visible. Esa pregunta no es para la consejera general de Whitmore. Dejó escapar un suspiro. ¿Justo? Después de que colgamos, apagué la televisión. El silencio llenó la habitación. Estaba a punto de dejar el teléfono a un lado cuando entró otra llamada. El número no era de Whitmore. El nombre en la pantalla me hizo recostarme. Marcus Ree. No había hablado con él en casi 4 años. Habíamos sido compañeros de posgrado en Carnegie Mellon. Él se había metido en software de infraestructura respaldado por capital de riesgo mientras yo construía Crossline y más tarde me enterraba dentro de Whitmore. Su compañía, Ironval Technologies, se había convertido en uno de los competidores más agresivos de Whitmore. Respondí. Marcus no se anduvo con rodeos. Supongo que finalmente estás libre. Las noticias viajan rápido. Whitmore perdió un 19% antes del almuerzo. Las noticias viajan a la velocidad de la luz. Me recliné. ¿Qué quieres? Ofrecerte un trabajo antes de que otros 6 directores ejecutivos lo hagan. No estoy buscando. Bien. Los empleados negocian salarios. Te estoy ofreciendo una sociedad. Eso captó mi atención. Director de tecnología. 5% de capital a nivel de fundador de mis participaciones personales. Puesto en la junta después de 12 meses si alcanzamos los hitos. Construyes lo que quieres. Eres dueño de lo que traes. Y el hermano de nadie puede reescribir las reglas porque perdió una discusión en la cena. Me quedé en silencio. Marcus se rió una vez. Me enteré de la bonificación. Por supuesto que sí. Wall Street es un pueblo con zapatos caros. Miré hacia la televisión silenciosa. Necesito tiempo. Tómalo.
Luego su tono se volvió serio. Un consejo, sin embargo. No dejes que conviertan una disputa contractual en una historia sobre un esposo amargado que sabotea la compañía de su esposa. Lo intentarán si se desesperan. No sabotee nada. Lo sé. Asegúrate de que todos los demás también puedan probarlo. La línea se quedó en silencio por un segundo. Luego Marcus dijo, y Adrien, hagas lo que hagas a continuación, asegúrate de que lo eliges porque lo quieres, no porque les duele a ellos. Después de que colgó, me senté solo con esa frase. A las 4:18 de la tarde, después del cierre del mercado, Claire me había llamado 103 veces. A las 7:52, su contador de llamadas perdidas llegó a 141. A las 11:36, se detuvo en 170. Hubo otras llamadas de Blake, Robert, los abogados de Whitmore y varios directores, pero esas fueron aparte. El número que recordaba era el de Claire, 170. Su último correo de voz duró 8 segundos. No había ninguna demanda en él, ninguna voz de directora ejecutiva, solo un suspiro cansado. ¿Y luego, dónde estás? Lo escuché una vez, luego lo borré. 20 minutos después, alguien llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Capítulo 3. La puerta entre nosotros. Supe quién era antes de mirar por la mirilla. Claire estaba en el pasillo con el mismo traje blanco de la noche anterior. Ya no se veía impecable. Una manga estaba arrugada. Su cabello se había soltado del moño que siempre usaba en el trabajo. Había sombras bajo sus ojos y no tenía abrigo, a pesar de que la temperatura exterior apenas superaba el punto de congelación. Por primera vez desde que la conocía, Claire Whitmore parecía alguien que se había quedado sin planes. Volvió a llamar. Adrien, sé que estás ahí. Abrí la puerta, pero mantuve una mano en ella. Sus ojos recorrieron mi rostro como si verificaran si era real. ¿Me bloqueaste? Sí. Te llamé más de 100 veces. 170. Se estremeció. ¿Contaste? Mi teléfono lo hizo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El pasillo del hotel olía ligeramente a limpiador de alfombras y a la cena del servicio de habitaciones de alguien. Claire miró más allá de mí hacia la habitación. ¿Puedo entrar? Casi digo que no. Luego me hice a un lado. Entró lentamente. No hubo un colapso dramático, ni corrió a mis brazos, ni hubo una acusación a gritos. Nunca fuimos así. Se sentó en la silla junto a la ventana. Yo permanecí de pie cerca del escritorio. Diane habló contigo, dijo. ¿Lo hizo? Me dijo tus condiciones. No son condiciones para que yo regrese. Son condiciones para una licencia de emergencia. Claire frotó su pulgar contra el borde de su teléfono. La acción cerró con una caída del 21%. Vi que 2 clientes institucionales emitieron avisos de posible incumplimiento. La Junta formó un comité especial esta tarde. La SEC pidió información sobre la interrupción operativa y si habíamos revelado adecuadamente la dependencia de la licencia. Eso suena apropiado. Levantó la cabeza. Suenas como si esto no tuviera nada que ver contigo. Tiene mucho que ver conmigo. Simplemente ya no es mi trabajo arreglarlo. Las palabras cayeron más fuerte que si hubiera levantado la voz. Ella bajó la mirada. Mi padre quiere demandarte. ¿Por qué? Dice que el sistema fue diseñado para tomar a la compañía como rehén. Diane sabe que no es así. Sí. ¿Y la Junta? La mitad de ellos sabe que no es así. La otra mitad está asustada. Por eso existen los contratos. Apretó los labios. Siempre haces eso. ¿Hacer qué? Cuando estás herido, te vuelves preciso. Me apoyé en el escritorio. Y cuando tienes miedo, te conviertes en una directora ejecutiva. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo, tengo miedo. Fue la primera frase completamente honesta que me había dado en días. Esperé. Tengo miedo de que la compañía pueda perder sus líneas de crédito si esto continúa.
Tengo miedo de que los clientes muevan sus activos. Tengo miedo de que la junta me destituya. Tengo miedo de que mi padre culpe a Blake y luego lo proteja de todos modos. Y tengo miedo de que incluso si arreglo todo eso, tú ya no estés. No respondí a la última parte. Se levantó y caminó hacia la ventana. Me equivoqué con la bonificación. Esa es una frase pequeña para una decisión grande. Lo sé. No, Claire, no creo que lo sepas. Mi voz se mantuvo tranquila. Sigues hablando de la bonificación como si la herida fuera un número. No lo fue. Tu hermano quería ponerme en mi lugar. Tu padre quería recordarme que no era un Whitmore. Tú sabías ambas cosas. Dejaste que la compañía usara mi estatus contractual en mi contra después de que ese estatus contractual existiera porque tu familia lo exigió. Sus hombros se hundieron. Pensé que podría compensártelo en privado. Ese fue el problema. Se giró. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hacer estallar la junta por una distribución? Sí. Sus ojos se abrieron ligeramente. Si el principio importaba, sí. O renunciar a la votación. O hacer una objeción formal. O decirles que la persona que genera la mayor parte de las ganancias de la plataforma no podía ser excluida por un tecnicismo creado para su comodidad. Tenías opciones. Habría perdido apoyo. Y elegiste perderme a mí en su lugar. El silencio llenó la habitación. Claire se sentó de nuevo. Cuando habló, su voz era más baja. Blake le dijo a la junta que Orion pertenecía a Whitmore porque desarrollaste la versión de producción actual mientras consultabas para nosotros. La miré fijamente. Dijo que Crossline poseía un prototipo temprano, pero que la plataforma de producción era un trabajo por encargo. Eso es falso. Lo sé ahora. Firmaste el anexo de propiedad intelectual original. No leí el anexo técnico de cerca. Me reí una vez sin humor. Ese anexo tiene 32 páginas porque los abogados de tu padre pasaron 6 semanas tratando de quedarse con mi propiedad intelectual preexistente. Lo sé. No, sigues diciendo eso después de los hechos. Ella cerró los ojos. Fui al minibar, saqué una botella de agua y la puse frente a ella. No la abrió. ¿Qué planeaba hacer Blake? Pregunté. Claire vaciló. Esa vacilación fue suficiente. Dime. Ha estado trabajando con un proveedor externo llamado Stonebridge Analytics. Conocía el nombre. Eran una firma de consultoría mediocre con buenas conexiones políticas y un departamento de marketing más grande que su equipo de ingeniería. ¿Para qué? Para construir una capa de autorización de reemplazo alrededor de Orión. Mi estómago se revolvió. No pueden hacer eso legalmente sin una licencia para el núcleo. Blake les dijo a todos que podían. ¿Basado en qué? Un memorando de un abogado externo. ¿Qué abogado? Carson Vale. Conocía ese nombre también. La firma representaba a uno de los viejos amigos de Robert Whitmore. Me senté frente a ella. ¿Cuánto pagó Whitmore a Stonebridge? Unos 11 millones hasta ahora. ¿Y quién lo aprobó? Blake lo patrocinó. Mi padre lo apoyó. ¿Tú? Me miró a los ojos. Yo firmé el presupuesto. Ahí estaba. No una confesión de un villano, no una revelación dramática. Algo peor, un patrón. Claire no había conspirado contra mí. Simplemente había aprobado cada paso que hacía posible conspirar contra mí porque desafiar a su familia se sentía más peligroso que pedirme que absorbiera el daño. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que era planificación de contingencia. Pensaste que estaban pagando 11 millones de dólares para construir una contingencia alrededor de mi sistema, y nunca se te ocurrió mencionármelo. Sabía cómo reaccionarías. La miré fijamente. Esa no es una defensa. No. Bajó la mirada. No lo es. Caminé hacia la ventana. Debajo de nosotros, el tráfico se movía a través del puente en delgadas líneas rojas. ¿Qué más?
Claire no respondió. Me giré. ¿Qué más, Claire? Tomó aire. El comité especial encontró evidencia preliminar de que la oficina de Blake cambió el archivo de elegibilidad de bonificaciones 2 días antes de la reunión de la Junta. Mi rostro se quedó inmóvil. ¿Cómo? Tu categoría fue incluida originalmente en un fondo discrecional de contribuyentes estratégicos. La cantidad era de $410,000. No dije nada. El jefe de gabinete de Blake pidió a compensación que eliminara a todos los no empleados de esa sección. La explicación escrita decía que era para evitar complicaciones de divulgación e impuestos. ¿Y tú aprobaste el paquete final? Sí. ¿Sabías que mi nombre estaba en la versión anterior? No. Le creí. Eso no ayudó. Metió la mano en su bolso y colocó una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso? Un acuerdo de emergencia propuesto. No lo toqué. Diane lo redactó. Entonces Diane puede enviárselo a mi abogado. ¿Ya tienes un abogado? Llamé a uno esta tarde. El dolor cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. ¿Para la compañía o para el matrimonio? Se quedó completamente quieta. Voy a solicitar el divorcio. No había planeado decírselo esa noche, pero una vez que las palabras salieron, sentí que algo se asentaba dentro de mí. Su voz se volvió apenas audible. No lo hagas. Había escuchado a Claire negociar adquisiciones de miles de millones de dólares sin un temblor. La había visto enfrentarse a inversores activistas y directores hostiles. Esa única palabra sonó más joven que todo eso. Hemos estado terminando durante mucho tiempo, dije. Ayer fue solo la primera vez que dejé de fingir lo contrario. Podemos arreglar esto. La crisis de la compañía. Negué con la cabeza. No arreglas un matrimonio en la misma reunión donde negocias una licencia de software de emergencia. Su mano se apretó alrededor de la botella de agua. Vine aquí porque soy tu esposa. Viniste aquí porque Orión se detuvo. Eso no es justo. ¿Estarías aquí esta noche si Orión estuviera funcionando normalmente? Abrió la boca. No salió nada. Esa respuesta le dolió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Me levanté. La Junta puede tener una licencia temporal si el comité especial, no tu familia, la firma. 72 horas, suficiente para estabilizar posiciones y hacer la transición de los clientes. Sin nueva expansión, sin transferencia de código fuente. Crossline cobra sus facturas vencidas y la tarifa de emergencia. La Junta reconoce el anexo de propiedad intelectual y el acuerdo incluye una declaración por escrito de que la expiración fue contractual, no un sabotaje. Claire asintió lentamente. Y después de 72 horas, negocian una licencia comercial adecuada o se desvinculan. Contigo. Con Crossline, no con tu esposo. Me miró durante varios segundos. ¿Qué quieres de mí personalmente? ¿La verdad? ¿Sobre qué? ¿Alguna vez creíste que era tu igual? Su rostro cambió. La vi buscar una respuesta que no destruiría lo que quedaba. Esa búsqueda fue la respuesta. Abrí la puerta. Claire se levantó lentamente. Recogió la carpeta pero dejó el agua intacta. En la puerta, se detuvo. Te amé. La miré. Te creo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es peor. No, dije. Lo que es peor es que el amor no fue suficiente para que me trataras justamente cuando la justicia te costaba algo. Salió al pasillo. Cerré la puerta suavemente. A las 2:14 de la mañana siguiente, mi abogado recibió el primer borrador de la licencia de emergencia. A las 4:03, lo devolvió con 31 cambios. A las 7:26, el comité especial aceptó 28 de ellos. A las 8:12, Whitmore transfirió $1.80 millones en facturas impagadas y tarifas de emergencia a una cuenta de depósito en garantía para Crossline. A las 8:31, emití una autorización de producción de 72 horas. Orión volvió a la operación en vivo antes de que abriera el mercado.
Las acciones de Whitmore subieron un 9% en la apertura. Para el mediodía, la compañía había recuperado menos de la mitad de lo que había perdido. Las cadenas financieras lo llamaron una estabilización. Dentro de Whitmore, fue el comienzo de una investigación. El comité especial contrató a un abogado externo y a una firma de contabilidad forense. Recopilaron archivos de correo electrónico, hojas de cálculo de bonificaciones, contratos de proveedores, materiales de la Junta y aprobaciones de proyectos. Blake estaba furioso. Robert Whitmore lo llamó un asunto familiar. Los directores independientes no estuvieron de acuerdo. Y 3 días después, Diane Mercer me llamó de nuevo. Encontramos algo, dijo. ¿Qué? Stonebridge Analytics no es solo el proyecto de Blake. Hizo una pausa. Su compañero de cuarto de la universidad posee el 40% de ella. Me recliné en mi silla. Diane continuó, y $4.70 millones de las facturas parecen ser por trabajo que nunca se entregó. La siguiente frase cambió el caso de vergonzoso a peligroso. Hay más. Los registros de auditoría muestran que alguien usó las credenciales de Blake para acceder al sistema de compensación la noche en que se eliminó tu categoría de bonificación. Miré hacia la ventana. ¿Qué quiere la Junta de mí? Por ahora, nada. Eso me sorprendió. La voz de Diane se suavizó. Finalmente entienden que pedirte que arregles cada problema es como empezó todo esto. Capítulo 4. La sala de juntas sin familia. Durante las siguientes 2 semanas, hice algo que se sentía casi ilegal después de 3 años en Whitmore, viví mi propia vida. Dormí hasta las 7 en lugar de las 5. Fui al gimnasio por la mañana. Almorcé con mis padres sin revisar los paneles de producción debajo de la mesa. Me reuní con mi abogada, Rachel Stein, y comencé el proceso de divorcio. Alquilé un apartamento amueblado en Brooklyn Heights y firmé el contrato de arrendamiento a mi nombre. También reabrí Crossline Systems como un negocio real en lugar de una fachada legal que existía principalmente para hacer sentir cómoda a Whitmore. Había 17 correos electrónicos esperando de compañías que habían escuchado alguna versión de la historia de Orion. La mayoría eran oportunistas, 2 eran serios. Uno era de Marcus Reed. No envió otro discurso de venta. Envió una invitación de calendario titulada Café. ¿Sin abogados? Acepté. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca de Union Square. Marcus parecía mayor de lo que recordaba. Un poco de canas en las sienes, un traje mejor. Los mismos ojos inquietos. Me acercó una taza. Te ves menos muerto. También me alegro de verte. Lo digo como un cumplido. Hablamos durante 2 horas. No sobre Whitmore al principio. Hablamos sobre arquitectura de infraestructura, nuevas reglas de cumplimiento que afectan a los sistemas algorítmicos, el problema con los modelos de aprendizaje automático que nadie podía explicar durante una auditoría y la extraña realidad de que las empresas gastaban miles de millones para automatizar decisiones mientras trataban a las personas que entendían los sistemas como un gasto general. Finalmente, Marcus se reclinó. Mi oferta sigue en pie. Sé que vas a decir que no por ahora por Claire. No, porque quieres tu propia compañía de nuevo. Sonreí. Siempre fuiste molesto. Correcto con la suficiente frecuencia como para compensarlo. Le dije que quería reconstruir Crossline en torno a herramientas de gobernanza e infraestructura licenciadas. No otra caja negra secreta. No otro sistema que un fundador tuviera que mantener vivo personalmente. Quería controles transparentes, custodia de claves independiente, conmutación por error documentada y licencias que obligaran a los clientes a comprender de qué dependían. Marcus escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, eso suena más invertible que contratarte. No estoy pidiendo dinero. Por eso estoy interesado. Acordamos volver a hablar. Esa tarde, Rachel llamó. El abogado de Claire aceptó los términos de separación financiera temporal. Dijo, ¿algún problema con el apartamento? No. La propiedad de Tribeca está en el fideicomiso de Whitmore.
No la estás reclamando y ellos no están disputando tu propiedad separada de Crossline o tu propiedad intelectual prematrimonial. Bien. Hay una complicación. ¿Qué? Claire quiere mediación antes de que cualquiera de las partes presente algo público. Eso es normal. También quiere una reunión privada contigo antes de la mediación. ¿No? Rachel hizo una pausa. ¿Seguro? Sí. Ya había aprendido que las reuniones privadas eran donde Claire y yo desdibujábamos los roles hasta que ninguno de los dos sabía si estábamos negociando como cónyuges, ejecutivos o personas asustadas tratando de no perder el control. 2 días después, el Comité Especial de Whitmore solicitó formalmente mi testimonio. Rachel vino conmigo. Había entrado en la sala de juntas de la compañía docenas de veces como asesor técnico, generalmente después de que todas las personas importantes ya estuvieran sentadas. Explicaría un problema, respondería preguntas y me iría antes de que comenzaran las decisiones reales. Esta vez, mi nombre estaba impreso en la agenda. 5 directores independientes se sentaron a la mesa con abogados externos y auditores forenses. Claire estaba presente porque era la directora ejecutiva, pero se sentó en el extremo más alejado. A Robert y Blake no se les permitió entrar en la sala. Eso solo cambió la temperatura. La presidenta del comité, una ex ejecutiva bancaria llamada Eleanor Price, abrió la reunión. Señor Cole, gracias por venir. Quiero dejar constancia de que el comité ha verificado de forma independiente que la interrupción en la funcionalidad en vivo de Orion fue el resultado de la expiración de la licencia de producción de Crossline. No hemos encontrado evidencia de que usted haya accedido, alterado, deshabilitado o dañado los sistemas de Whitmore después de su renuncia. Asentí. Rachel escribió algo en su blog. Eleanor continuó. También encontramos que sus avisos de renovación fueron recibidos por el Departamento Legal, Operaciones de Tecnología, la oficina del señor Blake Whitmore y la oficina de la directora ejecutiva. Los ojos de Claire bajaron. ¿Por qué no se completó la renovación?, preguntó Eleanor. Respondí con cuidado. Solo puedo decirles lo que me dijeron. La oficina de Blake dijo repetidamente que la compañía esperaba que el problema de la licencia desapareciera como parte de una revisión de propiedad interna. Me negué a firmar una nueva licencia hasta que se resolviera esa revisión. ¿Creía usted que Whitmore tenía la intención de reclamar la propiedad de la propiedad intelectual de Crossline? Sí. ¿Por qué? Deslicé copias de correos electrónicos sobre la mesa. Un mensaje de Stonebridge describía un plan para internalizar el núcleo de Orion y eliminar la dependencia de la licencia controlada por el fundador. Otro correo electrónico de Blake decía, una vez que Adrien esté fuera de la ecuación económica, podremos resolver el problema de la propiedad desde una posición más fuerte. Nadie habló durante varios segundos. Eleanor miró a Claire. ¿Estaba al tanto de estas comunicaciones? No. ¿Estaba al tanto del proyecto Stonebridge? Sí. ¿Entendía su propósito? Lo entendí como planificación de continuidad. Le pidió al señor Cole, el arquitecto del sistema y licenciante, que participara. No. ¿Por qué? La respuesta de Claire fue silenciosa. Porque Blake dijo que vería eso como un menoscabo de su autoridad. Eleanor la miró fijamente. Usted priorizó los sentimientos de su hermano sobre el principal riesgo tecnológico de la compañía. La mandíbula de Claire se tensó. Cuando lo pones de esa manera. Lo estoy poniendo de la manera en que la evidencia lo pone. Miré hacia otro lado. Hay momentos en que la venganza parece satisfactoria desde la distancia y fea de cerca. Ver a Claire sentarse sola bajo las preguntas de su propia junta debería haberse sentido bien. No fue así. Se sintió necesario. El comité pasó a la compensación. El contador forense explicó que la Junta había aprobado una categoría discrecional de contribuyente estratégico específicamente para incluir a expertos no empleados cuyo trabajo creara un valor empresarial medible. Mi nombre había estado en la lista preliminar con $410,000. 48 horas antes de la reunión, la oficina de Blake envió una hoja de cálculo de elegibilidad revisada eliminando mi categoría. El vicepresidente de compensación se opuso.
Blake respondió que el cambio tenía apoyo a nivel de directora ejecutiva. Todos miraron a Claire. Se puso pálida. Nunca lo autoricé a decir eso. La presidenta del comité preguntó, ¿desafió la lista revisada cuando le llegó? No. Preguntó por qué el señor Cole estaba ausente. No. ¿Por qué no? Claire tardó varios segundos. Porque sabía que mi padre y mi hermano querían que lo excluyeran y creí que podría compensarlo en privado después. Esa fue la descripción más clara de nuestro matrimonio que jamás había escuchado. Eleanor cerró la carpeta frente a ella. Gracias. El siguiente tema fue peor. Stonebridge había facturado a Whitmore $11.3 millones. De eso, $4.70 millones no podían corresponderse con entregables. Otros $2.10 millones se habían canalizado a través de un subcontratista registrado a nombre del hermano del compañero de cuarto de la Universidad de Blake. Los abogados externos aún no lo llamaban fraude. Usaban palabras como conflicto de partes relacionadas, facturación no soportada, fallo de gobernanza y posible problema de divulgación. El efecto fue el mismo. Blake fue puesto en licencia administrativa esa tarde. Robert Whitmore respondió llamando personalmente a 3 directores y exigiendo que terminaran la investigación. Esa llamada también fue documentada. Para el final de la semana, la Junta eliminó los derechos de observador restantes de Robert y emitió un aviso formal de que ningún miembro de la familia podía interferir con el comité especial. Claire permaneció como directora ejecutiva, pero con condiciones. Los principales contratos con proveedores requerían aprobación independiente. La gobernanza tecnológica pasó a estar bajo un nuevo comité de riesgo de la Junta. Cualquier transacción con partes relacionadas que involucrara a la familia Whitmore requería divulgación y revisión. Orion recibió una licencia comercial de 90 días de Crossline bajo términos negociados por abogados, no por cónyuges. Whitmore pagó $6.5 millones por la licencia y el soporte de transición. No volví a la oficina. Mi equipo brindó soporte de forma remota a través de un proceso de servicio documentado. Cada solicitud tenía un ticket. Cada hora se facturaba. Cada decisión tenía un propietario. Por primera vez, la compañía trató el sistema como una dependencia comercial en lugar de un favor del esposo de la directora ejecutiva. La acción se estabilizó. Los clientes dejaron de irse. El mercado dejó de preguntar si Whitmore podría sobrevivir al trimestre y comenzó a preguntar qué descubriría la investigación a continuación. 3 semanas después, la Junta reveló que Blake había renunciado a todos los cargos ejecutivos. El informe citaba violaciones de las políticas de adquisición de la compañía, conflictos de interés no revelados y representaciones inexactas a la Junta. El contrato de Stonebridge fue rescindido. El asunto fue remitido a un abogado externo y a las autoridades correspondientes para su revisión. Robert Whitmore emitió un comunicado diciendo que estaba profundamente decepcionado por los acontecimientos recientes. En privado, según Diane, culpó a todos excepto a su hijo. Dejó de importarme. Luego vino la mediación. Claire llegó antes que yo. Llevaba un traje azul marino, sin joyas excepto su anillo de bodas. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de conferencias con nuestros abogados cerca. El mediador preguntó si alguno de nosotros creía que la reconciliación era posible. Claire respondió primero. Sí. Yo respondí segundo. No. No me miró durante el resto de la mañana. Nuestra situación financiera era más simple de lo que la gente esperaba. El acuerdo prenupcial protegía los activos de la familia Whitmore. Crossline y mi propiedad intelectual prematrimonial seguían siendo míos. No quería el apartamento, las acciones de su familia o un pago por estar casado con ella. Ella no pidió Crossline. La discusión no era sobre dinero. Era sobre la frase que ella seguía negándose a aceptar: esto se había acabado. En el almuerzo, nuestros abogados nos dejaron solos en la sala durante 10 minutos. Claire finalmente me miró. ¿Eres feliz? No. Eso pareció sorprenderla. Pensé que irse se suponía que te haría feliz. Irme dejó de hacerme miserable.
Eso es diferente. Sus ojos se posaron en su anillo. Sigo pensando en esa noche. Yo también. Si me hubiera levantado en el salón de baile y hubiera detenido el anuncio, ¿seguiríamos casados? Consideré la pregunta. Quizás. Asintió lentamente. Eso es lo que duele. No, Claire. Lo que duele es que el salón de baile no fue la primera oportunidad que tuviste. Fue solo la última. Tragó saliva. Lo sé. Esta vez, cuando lo dijo, creí que realmente lo sabía. El mediador regresó. Para las 4 de la tarde, teníamos el marco para un divorcio de mutuo acuerdo. Al final, Claire se quitó el anillo y lo guardó en su bolso. No lloró. Yo tampoco. Fuera del edificio, había comenzado a nevar. Mi teléfono vibró. Era Marcus. Abrí el mensaje. ¿Sigues rechazando mi oferta de trabajo? Respondí, sí. Aparecieron 3 puntos y luego. Bien. ¿Quieres que invierta en tu compañía en su lugar? Por primera vez en ese día, me reí. Capítulo 5. Lo que costó el respeto. Marcus invirtió 6 semanas después. No porque necesitara el dinero. Crossline tenía suficiente efectivo del acuerdo con Whitmore, la licencia de emergencia y varios nuevos contratos de consultoría para sobrevivir cómodamente durante años si me mantenía pequeño. Lo que necesitaba era alguien dispuesto a desafiarme antes de que lo hiciera el mercado. Marcus era excelente en eso. Invirtió $4 millones por una participación minoritaria y un puesto en la junta. El acuerdo tardó casi 3 semanas porque había desarrollado una nueva alergia a las promesas vagas. Cada derecho estaba por escrito. Cada línea de propiedad era explícita. Cada pieza de propiedad intelectual preexistente estaba programada, fechada y separada del trabajo creado después de la inversión. Marcus se quejaba constantemente. Este documento es más largo que mi primer matrimonio, dijo durante la sesión de firma final. El matrimonio terminó porque nadie leyó los anexos. Me miró fijamente. Eso fue innecesariamente preciso. Nombramos la nueva compañía Crossline Infrastructure, manteniendo el nombre que una vez había usado en facturas desde una habitación de invitados. Alquilé una oficina en Brooklyn en lugar de Midtown. El edificio tenía ladrillo visto, viejos montacargas, mal café en el vestíbulo y ventanas que realmente se abrían. Me gustó de inmediato. Nuestras primeras contrataciones no fueron glamorosas: un ingeniero de cumplimiento, un especialista en fiabilidad de bases de datos, un arquitecto de seguridad, un escritor técnico. Un líder de operaciones de clientes que había pasado 10 años explicando interrupciones a bancos enojados y de alguna manera había conservado tanto su paciencia como su sentido del humor. Megan Torres se unió 3 meses después. Había dejado Whitmore por su cuenta. Cuando la entrevisté, le dije que no la contrataría porque una vez había trabajado para mí. Bien, dijo, contrátame porque soy mejor que los otros candidatos. Lo era. Nuestro primer producto importante no fue Orion 2.0. Me negué a construir eso. En su lugar, construimos Lantern, una capa de gobernanza y autorización diseñada para empresas que ejecutan sistemas financieros de alto riesgo. Lantern hacía algo menos emocionante que predecir mercados y mucho más importante de lo que la mayoría de los ejecutivos entendían, hacía visible la dependencia. Si un modelo de producción dependía de una licencia, una aprobación humana, un proveedor de datos externo o una credencial particular, Lantern lo mostraba en un solo panel. Si un contrato estaba a punto de expirar, los ejecutivos lo veían con 90 días de antelación. Si un control dependía de una persona, el sistema marcaba el riesgo de concentración. Si una relación con un proveedor creaba un conflicto, el flujo de trabajo requería un segundo aprobador. Marcus lo llamó software construido por un hombre que se cansó de ser el único punto de fallo invisible. No estaba equivocado. Firmamos nuestro primer cliente bancario en abril, luego una firma de compensación, luego un operador de bolsa regional. Para el verano, Crossline tenía 32 empleados y una lista de espera. Me pagaba a mí mismo menos de lo que Whitmore le había pagado a Crossline durante mi último año allí. De todos modos, dormía mejor.
La investigación de Whitmore continuó en segundo plano. La seguía a través de los archivos públicos, no de los chismes privados. El comité especial emitió su informe final en mayo. Blake había utilizado su posición para dirigir $13.80 millones en trabajo tecnológico a Stonebridge y subcontratistas relacionados sin las debidas divulgaciones de conflictos. Varias facturas no estaban soportadas o estaban infladas. El comité también descubrió que había presionado al personal de compensación para que cambiara las asignaciones de bonificaciones y había descrito falsamente los cambios como aprobados por la directora ejecutiva. Claire no fue acusada de tomar dinero. Su fallo fue la gobernanza. Había aprobado presupuestos sin una revisión adecuada. Había permitido que las relaciones familiares distorsionaran las líneas de reporte. No había revelado el alcance total de la dependencia de la licencia de Orión a la Junta hasta que el sistema entró en modo seguro. La Junta la censuró. Su incentivo anual fue cancelado. Su autoridad para aprobar transacciones con partes relacionadas fue suspendida por 2 años. Lo más importante es que la Junta separó permanentemente los roles de director ejecutivo y presidente y agregó 3 directores independientes. Robert Whitmore renunció a su presidencia honoraria en lugar de aceptar los nuevos límites. Su declaración decía que quería dejar espacio para la próxima generación. Todos los que siguieron la historia entendieron que le habían mostrado la puerta cortésmente. El final de Blake fue menos elegante. Renunció. Luego pasó meses luchando contra demandas civiles por pagos de proveedores y fallos de divulgación. Los reguladores abrieron investigaciones. Whitmore buscó el reembolso de cierta compensación y honorarios legales. Stonebridge demandó a Whitmore. Whitmore contra demandó y todo se convirtió en el tipo de guerra de papel costosa que los ricos llaman rendición de cuentas cuando nadie quiere decir la palabra a consecuencia. Fui citado para presentar documentos una vez. Los proporcioné a través de un abogado. Nunca testifiqué públicamente. La bonificación de $410,000 que se me había asignado originalmente se convirtió en otro problema. Whitmore ofreció pagarla retroactivamente. Rechacé la bonificación en sí porque ya no quería ser tratado como participante en un plan al que nunca me había unido legalmente. En cambio, mis abogados negociaron un acuerdo por la manipulación documentada de la compensación y la interferencia comercial vinculada a la renovación de Crossline. La cantidad financiera importaba menos que el lenguaje. Whitmore acordó por escrito que Crossline había sido el propietario del núcleo de Orión antes, durante y después de mi periodo de consultoría. Acordó que mi renuncia no había causado una interrupción ilegal del sistema. Acordó que el modo seguro de emergencia había operado de acuerdo con el contrato y los documentos de diseño que Whitmore había aceptado previamente. También acordó dejar de describirme directa o indirectamente como un ex empleado descontento. Esa cláusula valía más para mí que el dinero. Nuestro divorcio se finalizó en junio. La audiencia duró menos de 15 minutos. Claire asistió por vídeo desde su oficina. Yo asistí desde la sala de conferencias de Rachel. El juez confirmó que entendíamos el acuerdo y preguntó si el matrimonio estaba irremediablemente roto. Sí, dije. Hubo un ligero retraso antes de que Claire respondiera. Sí. Y eso fue todo. 3 años de matrimonio terminaron con 2 palabras idénticas transmitidas a través de diferentes micrófonos. Después, Rachel cerró su laptop. ¿Estás bien? No lo sé. Eso está permitido. Me quedé junto a la ventana un rato. Había esperado una emoción limpia, alivio, dolor, ira, libertad. En cambio, las sentí todas. Cada una demasiado pequeña para dominar por completo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Claire. No una llamada, no una solicitud, una frase. Lo siento. Aprendí tu valor solo después de que perdí el derecho a beneficiarme de él. Lo leí 2 veces. Luego guardé el teléfono sin responder. Esa noche, fui a cenar con mis padres. A mi padre nunca le habían gustado los Whitmore, aunque había sido demasiado educado para decirlo mientras yo estaba casado. A mitad de la cena, finalmente dijo, «Sabes, nunca entendí ese apartamento». Mi madre lo pateó debajo de la mesa. ¿Qué? Dijo.
No había libros en la sala de estar. ¿Cómo vive la gente sin libros en la sala de estar? Me reí más fuerte de lo que el chiste merecía. Mi madre sonrió. Fue la primera vez en meses que me sentí normal. A la mañana siguiente, Crossline tenía una revisión de producto a las 8. Llegué a las 7:40. Megan ya estaba allí con café y una lista de problemas. Nuestro modelo de permisos es demasiado complicado, dijo en lugar de hola. Buenos días a ti también. Si un gerente de operaciones bancarias necesita una guía de 15 páginas para aprobar una credencial temporal, hemos fallado. Tenía razón. Pasamos 3 horas simplificándolo. Ese se convirtió en el ritmo de mi vida. Problemas que podía resolver. Personas que podían estar en desacuerdo conmigo sin amenazar la relación. Decisiones que no requerían adivinar qué miembro de la familia le había susurrado al oído a un miembro de la junta. Para agosto, estábamos negociando con una gran correduría de la costa oeste que quería Lantern en 6 divisiones. El contrato potencial valía $28 millones en 4 años. Marcus quería cerrar. Yo quería ir más despacio. Nos necesitan, dijo durante una reunión de estrategia. Ahí es cuando cobras. También quieren derechos perpetuos sobre los controles personalizados. Entonces cobra más. No. Me miró. Estás rechazando dinero por una cláusula. Estoy rechazando litigios futuros. Sonrió. Realmente saliste de Whitmore con un trastorno de personalidad. La alfabetización contractual no es un trastorno. Discutible. Negociamos durante otro mes. La correduría eliminó el lenguaje de derechos perpetuos y aceptó una estructura de licencia limpia con disposiciones de transición. Firmamos por $31 millones. Después de cerrar el trato, Marcus abrió una botella de champán en la cocina de la oficina. Alguien me dio una copa. Por medio segundo, volví al salón de baile de Whitmore. Candelabros. Aplausos. Mi nombre ausente. Luego Megan levantó su copa. Por los contratos aburridos. Todos se rieron. Marcus agregó, por cobrar antes de la emergencia. Yo levanté la mía, porque no haya gente invisible. Esa se convirtió en una regla no oficial de Crossline. No hay gente invisible. Cada proyecto enumeraba a los contribuyentes que lo construyeron. Las bonificaciones usaban fórmulas publicadas. Los gerentes solo podían anular un cálculo por escrito con una razón visible para el empleado y el comité de compensación. Si alguien hacía un trabajo crítico fuera de su rol durante más de 30 días, o cambiábamos el rol o dejábamos de pedir el trabajo. No era revolucionario. Esa era la parte deprimente. La justicia a menudo parecía radical solo porque muchas organizaciones sobrevivían en la ambigüedad. En septiembre, Diane Mercer me llamó por primera vez en meses. Ya no trabajaba en Whitmore. Se había unido a un bufete de abogados. Tengo algo que pensé que deberías escuchar de mí en lugar de la prensa, dijo. ¿Qué pasó? Claire dejará el cargo de directora ejecutiva al final del trimestre. Me recliné. ¿Decisión de la Junta? Mutua, técnicamente. ¿Qué significa eso? Significa que la Junta no la despidió, pero dejaron en claro que la siguiente fase requería un liderazgo sin enredos familiares. Miré a través de la pared de cristal de mi oficina. Megan estaba discutiendo con 2 ingenieros sobre un diagrama. Marcus estaba en una llamada cerca de la ventana, paseándose como siempre lo hacía. ¿Qué hará Claire? No lo sé. Te pidió que me lo dijeras. ¿No? Bien. Diane se quedó en silencio por un momento. Ella cambió, Adrien. Eso espero. Eso es todo. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Supongo que esperaba que te sintieras reivindicado. Miré a la gente que trabajaba fuera de mi oficina. Dejé de medir mi vida por lo que le sucede a Whitmore. Diane exhaló suavemente. Eso es probablemente más saludable. Después de que colgamos, no busqué las noticias. Volví al trabajo.
2 semanas después, llegó un paquete a Crossline sin dirección de remitente. Dentro estaba la placa de la vieja estantería de nogal de nuestro apartamento. La pequeña marca de latón del fabricante que había estado adherida al estante que el diseñador de Claire quitó años antes. Había una nota con la letra de Claire. Encontré la estantería en el almacén. Hice que la entregaran a tus padres. Tu padre dijo que tenía espacio. Debajo de eso, una línea más. Estoy tratando de aprender la diferencia entre hacerle espacio a alguien y decidir dónde se le permite encajar. Doblé la nota y la guardé en un cajón. Esa noche, llamé a mi padre. Llegó una estantería. Se rió. Una grande. Buena madera. Tu madre ya llenó la mitad. ¿Con qué? Libros, Adrien. ¿Qué más va en una estantería? Me senté solo en mi oficina después de que terminó la llamada. Por primera vez, podía pensar en Claire sin querer una disculpa. Quizás eso era perdón. Quizás era distancia. No necesitaba ponerle un nombre. Una semana después, la Junta de Crossline aprobó nuestro primer plan de participación en los beneficios para toda la empresa. El fondo no era de 180 millones de dólares. Era de $2,40 millones, pero cada empleado recibió el cálculo antes de la reunión de pago. Sin lista secreta, sin anulación familiar, sin nombres ausentes. Cuando los depósitos llegaron, me quedé en la parte de atrás de la sala y observé a la gente revisar sus teléfonos. Un ingeniero miró su número, luego a mí. ¿Estás seguro de que esto es correcto? Sí. Es más de lo que esperaba. Entonces ve a leer la fórmula de nuevo. Se rió. Yo también. Y por primera vez desde la noche en que Whitmore me borró de su celebración, el dinero se sintió como lo que debería haber sido todo el tiempo. No amor, no respeto, no lealtad, solo dinero. Capítulo 6. La vida después de las llamadas. Un año después de la noche de las 170 llamadas perdidas, estaba en California cuando sonó mi teléfono. Acababa de terminar una reunión con un fondo de pensiones en San Francisco. Crossline había crecido a 84 empleados y estábamos abriendo una pequeña oficina en la costa oeste porque la mitad de nuestros nuevos clientes vivían a 3 zonas horarias de distancia. El número en la pantalla no me era familiar. Casi lo ignoro. Luego respondí. Adrien. Reconocí la voz de Claire de inmediato, no porque hubiera estado esperando escucharla, sino porque hay sonidos que el cerebro almacena más profundamente que la intención. Hola, dije. Hubo una pausa. No estaba segura de que responderías. No sabía que eras tú. Se le escapó una pequeña risa. ¿Justo? Caminé hacia la ventana del hotel. La ciudad abajo estaba brillante y ventosa, la bahía plateada en la tarde. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. Vi el anuncio de Crossline. Habíamos cerrado una ronda de crecimiento de 60 millones de dólares 2 días antes con una valoración que habría sonado absurda cuando trabajaba solo en mi estudio. Felicidades, agregó. Gracias. Lo decía en serio. Lo sé. Otro silencio. La versión antigua de mí se habría apresurado a llenarlo. Lo dejé existir. Claire habló primero. No llamo para pedirte nada. Está bien. Quería decirte algo antes de que se haga público. Whitmore va a vender Orion. Eso me sorprendió. ¿A quién? Un consorcio liderado por Meridian Bank y 2 fondos de infraestructura. Están comprando el negocio operativo que lo rodea. La licencia de Crossline se mantiene. Obviamente. Diane ya no está allí. ¿Quién negoció? Nuevo consejero general, nueva junta, todo nuevo. Sonaba casi divertida. ¿Qué estás haciendo ahora? Pregunté. Me uní a la junta de una organización sin fines de lucro que financia bancos comunitarios y programas de educación financiera. También doy una clase en Columbia. Sonreí. ¿Enseñas gobernanza? Eso me hizo reír. Claire se rió también.
Fue la primera vez que escuché ese sonido en un año. Lo sé, dijo. El universo tiene sentido del humor. Aparentemente. Su voz se volvió más tranquila. Mi padre y yo apenas hablamos. No dije nada. Blake todavía está luchando con el caso civil. Me culpa por cooperar con la investigación. Eso suena como Blake. También te culpa a ti. Eso también suena como Blake. Se rió una vez, luego se detuvo. Solía pensar que la lealtad significaba proteger a las personas más cercanas a ti de las consecuencias. ¿Y ahora? Ahora creo que así es como los destruyes lentamente. Vi un ferry cruzar la bahía. Lamento que te haya costado tanto aprender eso. Yo también. La frase no llevaba invitación ni solicitud oculta. Eso la hizo más fácil de escuchar. Claire continuó. También quería agradecerte. ¿Por qué? Por la forma en que manejaste la licencia de emergencia. Fruncí el ceño. Eso fue un negocio. Lo sé, ese es el punto. Podrías habernos humillado. Podrías haberte negado y ver a Whitmore colapsar. Podrías haber salido en televisión y contado a cada reportero exactamente lo que hizo mi familia. En cambio, nos hiciste firmar un contrato, pagar lo que debíamos y enfrentar las consecuencias nosotros mismos. Estaba protegiendo a Crossline. También te estabas protegiendo a ti mismo de convertirte en lo que te acusamos de ser. No respondí. Tenía razón. Hubo un momento en esa habitación de hotel en que quise castigarlos. Quería que la acción siguiera cayendo. Quería que Robert entrara en pánico. Quería que Blake descubriera que la autoridad heredada no podía compilar código ni negociar con clientes. Pero la venganza tiene un problema. Si dejas que decida tus acciones, las personas que te lastimaron todavía controlan tu dirección. La licencia temporal había sido la primera decisión que tomé por mí mismo en lugar de en contra de ellos. Me alegro de que ambos lo hayamos sobrevivido, dije. La respiración de Claire se entrecortó ligeramente. ¿Alguna vez te arrepientes de nosotros? Consideré la pregunta cuidadosamente. No. Se quedó en silencio. Me arrepiento de en lo que permitimos que se convirtiera, dije. Pero no me arrepiento de haberte amado. Cuando volvió a hablar, su voz era inestable. Gracias. No tienes que agradecerme por el pasado. Quizás no, pero lo hago. Hablamos durante otros 5 minutos. Nada dramático, sin declaraciones. Me dijo que se había mudado del apartamento de Tribeca y había vendido la mayoría de los muebles. Le dije que mi padre todavía tenía la estantería de nogal y de alguna manera la había llenado de libros sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Dije que no. No le hice la misma pregunta. Al final, dijo, adiós, Adrien. No, hasta luego. No, llámame. Adiós. Adiós, Claire. La línea se quedó en silencio. Me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo después de que terminó la llamada. Luego borré el número, no por ira. Simplemente ya no lo necesitaba. A la mañana siguiente, volé de regreso a Nueva York. La oficina de Crossline estaba más ruidosa de lo habitual porque nos estábamos preparando para nuestra reunión anual de la compañía. Marcus me encontró junto al ascensor. Te ves sospechosamente tranquilo. Claire llamó. Dejó de caminar. ¿Y? ¿Nada? ¿Eso es extremadamente saludable o profundamente preocupante? La reunión comienza en 10 minutos. Me siguió hacia la sala de conferencias. ¿Te pidió que volvieras? No. ¿Le pediste que volviera? No. ¿Alguien amenazó con un litigio? No. Marcus negó con la cabeza. Pésima historia. Sin explosión en el tercer acto. Intentaré decepcionarte más a menudo. La reunión se llevó a cabo en un espacio de eventos alquilado porque nuestra oficina ya no podía albergar a todos. Había ingenieros, abogados, vendedores,
personal de operaciones, gerentes de proyecto y un puñado de nuevos empleados cuyos nombres todavía estaba aprendiendo. Un año antes, me había sentado en la parte de atrás de un salón de baile mientras otra compañía celebraba las ganancias creadas por personas invisibles. Esta vez, estaba en el escenario. Odiaba los discursos. Todos lo sabían, así que el mío fue corto. Cuando Crossline tenía 5 personas, dije, podía decirles exactamente qué hacía cada persona cada día. Ahora tenemos 84, y si hacemos esto bien, un día tendremos cientos. El crecimiento hace que sea fácil dejar de ver a las personas que lo crean. La sala se quedó en silencio. Vengo de un lugar donde aprendí lo que sucede cuando la contribución se convierte en una historia contada por quien tenga el micrófono. No vamos a ser perfectos aquí. Tomaremos malas decisiones. Estaremos en desacuerdo. A veces la compensación decepcionará a la gente. A veces los roles cambiarán. Pero hay un estándar que quiero que protejamos, nadie debería tener que adivinar si es visible. Hice clic en la siguiente diapositiva. Mostraba la fórmula de participación en los beneficios de la compañía, cada variable, umbral de ingresos, margen, componente individual, componente de equipo, ajuste por antigüedad, participación en el capital, límite de bonificación, nada oculto. Este es el plan, dije. Si la gerencia lo cambia, verán el cambio y la razón. Si yo lo cambio, verán mi nombre adjunto a la decisión. Alguien en la parte de atrás aplaudió. Luego todos lo hicieron. Esperé a que se detuviera. Nuestro fondo de participación en los beneficios este año es de $9,80 millones. Eso comenzó el ruido de nuevo. Marcus se inclinó hacia su micrófono. Para que conste, Adrien intentó redondearlo hacia abajo porque es psicológicamente incapaz de anunciar un número redondo. La sala se rió. Negué con la cabeza. Luego, el director de finanzas comenzó a leer las categorías, no los nombres individuales. Habíamos aprendido algo más de Whitmore: clasificar públicamente a las personas por dinero convertía la compensación en teatro. Todos ya habían recibido una declaración privada con su cálculo, derechos de revisión y fecha de pago. La reunión celebró al equipo, no el tamaño del cheque de nadie. Después, los empleados se quedaron para comer y beber. Me quedé cerca del borde de la sala con agua con gas. Megan se acercó. ¿Sabes qué es raro?, preguntó. Muchas cosas. El año pasado, te di un vaso de papel de café malo porque todos tenían miedo de pararse a tu lado. ¿Lo recuerdo? Ahora, la mitad de esta sala está tratando de conseguir 5 minutos contigo. Eso suena agotador. Ella sonrió. ¿Eres feliz? Era casi la misma pregunta que Claire me había hecho durante la mediación. Esta vez no necesité pensar. Sí. No porque Crossline fuera valioso. No porque Whitmore hubiera sufrido. No porque Blake perdiera su título o Robert perdiera su influencia o Claire perdiera el puesto de directora ejecutiva. Era feliz porque sabía a dónde pertenecía mi vida. Esa noche, después de que todos se fueron, volví a mi oficina. Había una cosa en mi escritorio que había guardado de la vida anterior. No el anillo de bodas, no la placa de Whitmore, el acuerdo de licencia original de Crossline para Orion, la copia con mis notas escritas a mano en el margen. Durante años, había tratado ese contrato como evidencia de que era cauteloso. Ahora, lo entendía de manera diferente. Era evidencia de que una versión anterior de mí había sabido algo que luego olvidé. El amor y los negocios necesitan límites. La confianza no es la ausencia de papeleo. El respeto no es la promesa de que alguien eventualmente te recompensará. Y la lealtad no significa quedarse después de que la otra parte ha dejado de actuar lealmente. Cerré la carpeta y la volví a guardar en el cajón. Afuera, las luces de Manhattan se extendían a través del río. La torre de Whitmore era visible en la distancia si me inclinaba lo suficiente hacia la ventana. No lo hice. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu padre dice que olvidaste tu propia cena de cumpleaños el domingo. Yo digo que él olvidó que nos dijiste el lunes. Llámame. Sonreí y llamé de inmediato.
Ese simple acto se sintió más como éxito que cualquier gráfico de acciones jamás lo había hecho. 2 días después de la reunión de la compañía, recibí una última solicitud relacionada con Orion. El consorcio que compraba el negocio operativo de Orion de Whitmore quería una sesión de transición formal con el licenciante original. Sus abogados podrían haberlo manejado sin mí, pero el nuevo director de tecnología entrante pidió una sesión informativa de arquitectura de 3 horas. Casi me niego. Luego me di cuenta de que estaba cansado de evitar edificios simplemente porque contenían viejos recuerdos. La reunión se llevó a cabo en la sede de Whitmore. No había estado adentro desde la noche en que dejé mi placa en el escritorio de Claire. El vestíbulo se veía exactamente igual, piedra blanca, molduras de latón, puertas de seguridad. Una pantalla de mercado del tamaño de una pared que mostraba el precio de las acciones de la compañía y los titulares corporativos. El guardia en el escritorio me pidió mi identificación, revisó la lista de visitantes e imprimió una placa temporal. ¿Visitante? Miré la palabra más tiempo del necesario. 1 año antes, me habría insultado. Ahora se sentía precisa. Megan vino conmigo porque se había convertido en la líder de Crossline en la transición de Orion. Se sujetó su placa de visitante a la chaqueta y miró la mía. ¿Estás bien? Perfecto. Esa respuesta me da menos confianza. Estoy aquí para una entrega técnica, no para una sesión de espiritismo. Tomamos el ascensor al piso ejecutivo. Las puertas de la sala de juntas estaban abiertas. Adentro estaban el nuevo director ejecutivo de Whitmore, 2 directores del consorcio adquirente, abogados, líderes de tecnología y Claire. Sabía que ella asistiría. Como exdirectora ejecutiva y actual asesora del comité de venta, todavía tenía conocimiento institucional que nadie más poseía. Aún así, verla en esa sala llegó a algún lugar en mí que una llamada telefónica no había alcanzado. Se veía más saludable. Su cabello era más corto. Su ropa era más simple. Sin uniforme de directora ejecutiva, sin aretes de perla, sin séquito. Nos saludamos con la cabeza. Nada más. La reunión comenzó. Durante 3 horas, discutimos sobre arquitectura, dominios de fallo, custodia de código fuente, gobernanza de modelos, registro regulatorio, custodia de credenciales y la transición de la licencia heredada de Crossline al nuevo acuerdo comercial del consorcio. El director de tecnología entrante hizo preguntas agudas. Eso me complació. En un momento, interrumpió a su propio abogado y dijo, quiero ser claro. ¿Qué sucede si Crossline desaparece mañana? 1 año antes, esa pregunta habría sonado como un ataque. Ahora sonaba como una gobernanza responsable. Saqué el diagrama de transición. Tienen 3 protecciones. Primero, código fuente en custodia e instrucciones de compilación para la versión licenciada. Segundo, recuperación de credenciales independiente en manos de un fideicomisario externo. Tercero, una licencia de transición de 12 meses que sobrevive a un cambio de control o terminación sin causa. Ningún empleado de Crossline, incluyéndome a mí, puede detener su operación desapareciendo. Asintió. Eso es lo que quería escuchar. Claire miró el diagrama por un largo momento. Sabía lo que estaba pensando porque yo estaba pensando lo mismo. Esto era lo que Whitmore debería haber construido alrededor de Orion desde el principio. No la dependencia de mi buena voluntad, no la suposición de que el matrimonio era un plan de continuidad, un sistema. Al final de la sesión, el nuevo director ejecutivo firmó el reconocimiento final de la transición. Yo firmé por Crossline. El consorcio adquirente firmó después de nosotros. El acuerdo puso fin oficialmente a la estructura de licencia original que había atado a mi compañía a Whitmore durante 4 años. Me quedé con mi bolígrafo. Eso es todo, dijo el nuevo director ejecutivo. Entrega limpia. Entrega limpia, estuve de acuerdo. La gente comenzó a recoger laptops y papeles. Claire permaneció sentada. Megan me miró, luego a ella. Te veo abajo, dijo. Esperé hasta que la sala se vació. Claire caminó hacia la ventana. Esta solía ser la sala donde mi padre decidía quién importaba, dijo. Me quedé cerca de la mesa.
La mayoría de las salas de juntas creen que deciden eso. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Encontré tu vieja placa cuando limpiamos mi oficina. La miré. Casi te la envío por correo. Me alegro de que no lo hicieras. Yo también. Se giró hacia mí. Por si sirve de algo, la nueva política de participación en los beneficios incluye a los contratistas cuando sus acuerdos definen una participación medible. Sin exclusiones familiares discrecionales. Eso es bueno. No tuve nada que ver con eso. Eso es aún mejor. Se rió suavemente. Luego su expresión cambió. Solía pensar que quería ser reconocido porque eras inseguro cerca de mi familia. No dije nada. Ahora entiendo que el reconocimiento es parte de la rendición de cuentas. Si la compañía puede borrar quien creó valor, también puede borrar quien causó daño. A mí también me tomó mucho tiempo aprender eso. Miró la placa de visitante prendida en mi chaqueta. ¿Te molesta? Miré hacia abajo. No. ¿Por qué no? Porque estoy de visita. La simplicidad de la respuesta pareció golpearla. Asintió. Salimos juntos, pero nos separamos en los ascensores. Ella iba al garaje. Yo me reunía en el vestíbulo. Antes de que las puertas se cerraran, Claire dijo, Adrien. Sí. Me alegro de que hayas construido algo que no necesita que desaparezcas para demostrar que importabas. Pensé en Lantern, en la fórmula de participación en los beneficios, en las 84 personas arriba en Brooklyn que podían desafiar mis decisiones y en el nuevo acuerdo de transición de Orión que protegía a todos si me atropellaba un autobús mañana. Yo también, dije. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros. Bajé solo. En el vestíbulo, me quité la placa de visitante y la dejé en la caja de devolución. La tarjeta de plástico aterrizó con un suave clic. Eso fue lo último que devolví a Whitmore. Un mes después, Crossline firmó el contrato más grande de su historia, un acuerdo de infraestructura de 5 años con un consorcio de fondos de pensiones y bancos regionales. La cifra fue de $96 millones. Marcus entró en mi oficina después de que las firmas fueran definitivas y puso una botella de champán en mi escritorio. Sin discursos, le advertí. Bien. Una pregunta. ¿Qué? Si Whitmore llamara mañana y te ofreciera $100 millones para volver, ¿lo harías? Lo miré. No. ¿200? No. ¿500? Marcus, estoy estableciendo el precio de mercado. No hay uno. Sonrió. Esa es la respuesta que quería. Abrió la botella. Pensé en el salón de baile una vez más. Las luces doradas, los aplausos, el nombre ausente, el hermano levantando su copa, Claire negándose a mirarme. En ese momento, creí que quedar fuera de ese fondo de $180 millones fue el momento en que lo perdí todo. No lo fue. Fue el momento en que finalmente vi la factura por la vida que había estado viviendo. Y por primera vez, me negué a pagarla.